Hola, bienvenidos a la Escuela Aztlán de Psicología, Filosofía y Astrología. Hoy el despertar de la mente, en esta serie acerca del proceso que Jung llamara de individuación, que en la antigüedad se conocía como la iniciación. Vamos conociendo y recorriendo las diferentes etapas que atravesamos los seres humanos en la toma de conciencia en la escuela de la vida, haciendo este recorrido a través de la herramienta del tarot, quienes los antiguos en 22 etapas, 22 procesos, estructuraron todos los aprendizajes que atravesamos en la vida. Hoy entramos en la cuarta etapa, conocida como la carta del emperador, y vamos a ir adentrándonos a medida que avanzamos en procesos que se van tornando cada vez más complejos, que nos van llevando a una etapa de maduración psicológica, y esto va a ir empezando un poco con este arcano que vamos a empezar a mostrarte ahora. Estamos haciendo este recorrido con el mazo del tarot de Marsella. Hay muchos mazos de tarot, este es el más clásico, el más conocido. Sin embargo, más allá de si cambia la imagen o no, el significado, el arquetipo, el símbolo profundo se mantiene. En el caso del arcano 4 que vamos a ver ahora, que viene en una continuidad de la emperatriz, que era el arcano anterior, ahí tenemos los dos, de vuelta nos encontramos con estos dos principios de la energía yin y yang, en este caso energía masculina, energía activa. Y en relación al arcano anterior, donde habíamos visto que era esta energía de esplendor, de abundancia, de crecimiento, de expansión, sería el ejemplo en la naturaleza, donde si las hierbas, los árboles, las flores crecen en una forma desordenada o sin un límite, eso se puede volver caótico también. El jardín, el bello jardín de la emperatriz se puede convertir en una selva frondosa. Entonces acá es donde aparece el principio del número 4, es el emperador, es el que viene a poner orden. Vamos a ver cómo se da este proceso, que en general, algo muy importante tener en cuenta en el tarot es que no hay arcanos buenos o malos, no hay arcanos mejores o peores, pero sí hay arcanos, procesos de la mente, procesos de nuestra psicología, que nos pueden gustar más, que nos pueden parecer más fáciles de atravesar y otros a veces más dificultosos. Y hay aspectos a veces de esta carta que no concuerda tanto con lo que culturalmente estamos acostumbrados a tomar como positivo. Pero vamos a indagar en esto más profundamente basándonos en el arquetipo, más allá de la experiencia puntual por la que vos quizás consultes y te salga este arcano. Vamos a ver cuál es su energía de base. Nos encontramos con el emperador en un momento entonces en el que el número 4 nos viene a hablar de todos los procesos de orden, de todas las estructuras, y hasta este momento veníamos viendo en los primeros arcanos, desde el loco, el mago, la papisa, la emperatriz, con aspectos que tienen que ver con la naturaleza más inconsciente. Esto lo retratará obviamente muy bien Carl Gustav Jung en su método de psicología, donde no es que inventa un método nuevo, sino que reestructura los conocimientos de la antigüedad, mostrándonos que hay una naturaleza de lo inconsciente profunda que existe en todos nosotros, de la que hoy en día, fundamentalmente en esta época moderna, estamos más bien desconectados. Y el emperador, en un sentido, nos viene a empezar a mostrar este momento de división de la conciencia, donde empieza a aparecer un aspecto racional, un aspecto del ego, que empieza a separarse, a diferenciarse de lo inconsciente profundo. Esto como símbolo aparece representado en la figura de un emperador que hace, es el que reina, es el que dirige, el que da órdenes, y esas órdenes se cumplen. Nos viene a traer una idea de qué, de civilización. En la antigüedad la idea del emperador era el que venía a ordenar, por ejemplo, diferentes culturas, que hablaban diferentes idiomas, que estaban en diferentes territorios, y todo eso se ordenaba en torno a un principio rector. Esto, por ejemplo, en la tradición griega, en relación a este proceso que va pasando de la emperatriz al emperador, se conocía como los dos principios primigenios del Eros y el Logos. Nos encontramos con el Logos
en la carta del emperador y el Eros en la carta de la emperatriz. Es este momento, y vamos a hablar un poco de estas cartas juntas porque se combinan entre sí, ¿no? Digamos, forman una unidad, no es que son dos cosas separadas, sino incluso en la imagen, si las vemos primero la carta 3 y luego la carta 4, parecen, como ves acá, una única imagen, un mismo cuadro, ¿no? Donde la emperatriz mira al emperador y el emperador a la emperatriz, ¿no? Entonces, ¿qué es este traspaso, ¿no? de la conciencia que realizamos en este proceso? Es un poco la lucha del ser humano, del individuo, por lograr la conciencia separándose de lo que podríamos llamar lo más primitivo, lo primigenio, la madre naturaleza en toda su expresión, pero sin una conciencia que ordena esos procesos. Sería como el pasar de la infancia a la edad adulta, donde empezamos a tomar conciencia de nuestras responsabilidades, donde empezamos a tomar conciencia de que somos miembros de una comunidad, ya sea nuestra familia, nuestra ciudad o nuestro barrio, mejor dicho, o nuestro clan, el Estado, ¿no? Según el nivel de conciencia social que cada uno tenga, donde reconocemos que somos miembros de algo mayor y que hay una autoridad también en todo esto, que es lo que va a representar el poder del emperador. Ahora bien, una aclaración, porque a veces creemos que estos dos arcanos, emperatriz y emperador, son menos espirituales que otros en el tarot. No hay arcanos más espirituales o más materiales, sino que los 22 arcanos mayores, o estos 22 arquetipos, todos muestran un proceso de la vida espiritual, expresado en diferentes niveles para cada uno. ¿Y dónde encontramos el principio de lo espiritual que va llevando a este despertar de la mente que hacemos en el cuarto arcano? Uno de los tantos símbolos, por mencionarte uno, habría más, es el águila, que aparece en ambas cartas, tanto en la emperatriz como el emperador, los une. Fíjate, además, los dos tienen este cetro con esa cruz en la parte superior, la cruz del espíritu, pero acá tenemos la figura del águila, que es un símbolo doble también. ¿En qué sentido? Por un lado, el águila representa lo espiritual, lo divino, es uno de los animales que vuela más alto, ¿no? Entonces es esa conexión que da una inspiración profunda al emperador, donde no va a gobernar solamente por lo puramente político, material, externo, sino que hay un principio espiritual. Pero también este águila, y acá por eso elegimos esta imagen, que en la mitología esquimal se tomaba el águila como uno de los símbolos de la creación universal, y muestra también este otro aspecto, ¿no? Que esto podría ser un poco la sombra del emperador. Recordad que cada arcano puede estar siendo mal canalizado en nuestra vida, en la práctica, y allí nos encontramos con el aspecto sombrío, el aspecto de defectos del arcano. El águila también puede ser cruel, puede ser rapaz. Esta imagen lo demuestra. Entonces ahí nos encontramos con el peligro de ocupar un lugar de poder, ocupar un lugar de autoridad, donde eso que es una inspiración propia de lo divino pasa a quedar como patrimonio del ego. Si se realiza o se usa ese poder desde un plano egoísta, aparece este peligro de la crueldad, del autoritarismo, del despotismo. Pero volviendo a la fuerza del emperador en su plano más puro, es el número 4, la numerología es muy importante en el tarot también. De hecho, podríamos decir que todo el simbolismo del arcano ya está contenido en el número, en el principio numérico. Y el 4 es el que viene a dar la realidad a las cosas, es el que viene a plasmar, a manifestar lo que se viene iniciando en los primeros 3 números. Fíjate cómo tiene que ver tanto con el principio de la realidad el número 4, que si hablamos, por ejemplo, de las 3 dimensiones del tiempo, el pasado, el presente, el futuro, no serían nada, serían puras abstracciones, si no las situamos en el espacio. Es ese cuarto aspecto que viene a dar la realidad al tiempo. Y lo mismo en relación al espacio. El espacio lo relacionamos con el alto, el ancho, el largo, pero todo eso no existiría, no sería ninguna manifestación si no estuviese en el tiempo, el movimiento de ese espacio. Entonces, el 4, y hay
muchas cuadruplicidades, tenemos los 4 elementos, las 4 direcciones cardinales, las 4 estaciones del año, las 4 virtudes cardinales de la antigüedad, las 4 funciones de la mente de las que habla Jung, y así podría seguir la lista, ¿no? Los 4 evangelistas y demás. El número 4 se convierte entonces en el que muestra todos los elementos de la unidad, como el cuadrado. Ahora, esa unidad todavía está separada. El proceso del emperador es lo racional, es el análisis, es el comprender. La unidad, la integración va a venir finalmente en el 5º número, que veremos luego. Y en este sentido, también relacionando con un proceso muy importante del emperador, como el logos. Logos, una de las tantas traducciones que tiene es el conocimiento o la palabra. Estamos entonces teniendo este despertar de la mente, que es la mente racional, es la mente que va a buscar el pensamiento como forma de expresión, como forma de organizar la realidad que se puede presentar aparentemente de forma caótica. Abandonamos ese mundo de la emperatriz, de lo no verbal, de la expresión, que puede ser a través del arte, a través de la intuición. Y en el emperador es donde ordenamos el mundo, lo clasificamos, entendemos los procesos, abstraemos lo que está sucediendo para relacionarnos de una forma más objetiva con la realidad. Fíjate que en las enseñanzas antiguas, en los textos antiguos, era muy importante la palabra. En el principio era el verbo, el símbolo de la idea que está detrás de todo proceso creativo, y es la importancia de las palabras, ¿no? El rol del lenguaje, que es aquello que permite organizar, que permite dar una idea de síntesis, de civilización, y va generando que esta ruptura entre ese aspecto más infantil de la conciencia, que es el ego identificado con todos los procesos, con un yo que busca diferenciarse y comprender en sí la realidad y comprenderse en sí a sí mismo, superando una etapa que, por ejemplo, Jung denominara la participación mística, el estar identificado con todas las cosas, identificado con la naturaleza. No hay un yo consciente, sino que todo tiene conciencia. Separamos para luego volver a unir. Este es el proceso de toma de conciencia a lo largo de todo este recorrido que iremos viendo. Obviamente, otro de los peligros en este sentido es que, y eso pasa mucho hoy en día, en esta época donde se ha escindido demasiado el ego de lo inconsciente o el logos del eros, entonces caemos en un peligro que es creer que la palabra va a sustituir la experiencia. Vivimos en una cultura extraverbalizada, entramos en laberintos de palabras, y es muy importante ni que el logos supere al eros, ni que eros a logos. ¿Qué quiere decir? Ni que la emperatriz esté por encima del emperador, ni a la inversa, sino que son los dos parte de un proceso completo, entero. No podríamos decir que la palabra agua va a venir a saciar nuestra sed. Entonces es importante en este proceso no desconectarnos de la experiencia emocional, física, de toda la mente. Alguien, por ejemplo, si conoce acerca del poder de los mantras, el poder de las palabras, de las vibraciones, entenderá este proceso que refleja el emperador. De hecho, por ejemplo, esta importancia, ¿no?, al nombre que se le da a las cosas, también se estudia en la numerología, la importancia del nombre que nos dan al momento de nacimiento, o, por ejemplo, si tenés un negocio, el tiempo que dedicás a pensar qué nombre le voy a poner a mi marca. Hay una idea de que las palabras generan un efecto, ¿no?, a través de una vibración, una resonancia, y el emperador justamente es el que da el nombre a las cosas. Entonces, en este sentido, para ir terminando hoy con este video acerca del despertar de la mente como parte del proceso de individuación, nos encontramos con que el emperador viene a completar un proceso, viene a finalizar un proceso y va a dar inicio a uno nuevo. Tenemos como pequeños subciclos dentro del tarot también, y acá nos encontramos con uno de ellos, donde ten en cuenta que no va a poder actuar de forma completamente separado de la emperatriz. Emperatriz y emperador forman parte de un mismo proceso, a veces prevalece uno, a veces prevalece otro, pero ambos son necesarios
como principios de energía en la vida, como la corriente alterna, las dos polaridades, algo que hoy, por ejemplo, desde las neurociencias, un lenguaje actual, desde la ciencia actual, se habla de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Un hemisferio dedicado a la expresión artística, la intuición, y otro hemisferio que se ocupa de los procesos racionales, la lógica, ¿no? Bueno, esto ya estaba también en los conocimientos de las antiguas psicologías y filosofías a través del tarot y muchos otros conocimientos. Bueno, hoy llegamos hasta acá contándote un poquito acerca de este cuarto proceso de la iniciación, la individuación. Te invitamos, si te interesa, indagar y conocer más cómo usar el tarot como un método para tu autoconocimiento, para orientarte en tomar decisiones en tu vida, entender lo que te pasa, tener una guía para decidir los próximos pasos a dar. Estamos haciendo actividades, talleres online, te vamos a dejar acá la información del próximo, tenemos también cursos, así que podés contactarte con nosotros si te interesa estudiar, aprender el tarot, o para cualquiera de las otras actividades que realizamos, tanto en forma presencial como online, aquí en el Centro Aztlán. Bueno, y como siempre te invitamos, si te gustó este video, podés darle me gusta, compartirlo con otros, suscribirte a nuestro canal y acordate de activar siempre las notificaciones, así te enterás de los nuevos videos que hacemos en el Centro Aztlán. Gracias por estar allí y nos vemos la próxima. Chao.